Centro Clínico y de Investigación SICOR. Soluciones integrales en riesgo cardiovascular. Este reto clínico donde vamos a resumir cómo los fenotipos circulatorios muestran el mecanismo de elevación de la presión arterial y a través de estos fenotipos nos permite hacer un diagnóstico completo del paciente hipertenso. Hemos aprendido a utilizar el mapa para obtener valores hemodinámicos y darle al paciente un diagnóstico preciso con un enfoque mecanístico. Y en el mapa obtenemos no solamente los trazos de presión arterial, sino los de frecuencia cardíaca. Y ambos parámetros son extraordinariamente importantes para hacer un diagnóstico acertado del paciente hipertenso. Y vamos a mostrarlo con un ejemplo ilustrativo. Esta es una mujer de 44 años que refiere sofocos, cefaleas, mareos, sensación de estrés intenso y taquicardia. Consulta donde encontraron la presión elevada en el consultorio con valores de frecuencia cardíaca también altos por encima de 80 latidos por minuto. El médico, como es una hipertensión de novo, ordena un mapa de 24 horas para confirmar el diagnóstico y está aquí ilustrado para ustedes. Pueden observar que esta mujer tiene una hipertensión sistodiastólica con un descenso circadiano conservado, pero con hipertensión nocturna. Presenta igualmente un ascenso matutino aquí en la parte final del estudio. Adicionalmente, pueden observar que los valores de frecuencia cardíaca están consistentemente altos tanto durante el día como en la noche, que exceden los valores de 80 latidos por minuto, que es esta línea oscura que está aquí en el gráfico. Si miramos los valores promedios, tiene unos valores de 130-93 en 24 horas con 97 latidos por minuto en promedio. Igualmente durante el día tiene presiones significativamente elevadas y frecuencias cardíacas aún mayores. Pueden igualmente observar las cargas de presión donde predomina la hipertensión diastólica tanto durante el día como en la noche. Para el caso de la presión sistólica, los valores son predominantemente altos durante el día, no así en la noche. De acuerdo con las guías actuales, se indica en esta paciente iniciar vasodilatadores combinados, es decir, un ARA2 o IECA con un calcio antagonista dihidropiridínico. Si nosotros miramos el panel hemodinámico de esta paciente, vamos a observar que se trata de una persona que tiene característicamente un aumento del gasto cardíaco, el índice cardíaco en forma representativa, pero también mucha actividad simpática sobre la circulación. Entonces, aplicando el esquema actual de las guías, esta paciente tiene una fisiología mal diagnosticada y por ende tendría una terapia mal asignada. Eso lo que nos ilustra es que en muchos casos, como en esta paciente con hipertensión sistodiastólica, no siempre se debe a que la resistencia vascular sistémica esté alta y por el contrario, en esta paciente tenemos un índice cardíaco elevado con una frecuencia cardíaca también alta, pero la resistencia vascular sistémica es normal. Esta persona fue tratada de acuerdo con el reporte del fenotipo predominante con un carvedilol 25 miligramos 2 veces al día. Fue seguida en el consultorio con el médico tratante y a los 6 meses se le hizo un estudio de seguimiento donde está comparativamente, ustedes pueden ver los valores de presión mejoraron considerablemente tanto en el día y también en la noche, y la frecuencia cardíaca disminuyó, pero lo que es más sobresaliente es cómo se comportó la hemodinamia de esta paciente antes y después del tratamiento. Ustedes pueden observar que el índice cardíaco estaba en 3,8, bajó a 3,1, ya en rango normal, y la actividad simpática disminuyó de 50 a 13 por los cambios que hubo en forma representativa en la frecuencia cardíaca. Incluso la presión arterial de esta paciente está controlada aún con una resistencia vascular sistémica algo mayor que la que se observaba en el primer estudio. Eso claramente muestra cómo el manejo, de acuerdo con el fenotipo circulatorio, puede dar un giro importante en la forma como los pacientes responden cuando se conoce el mecanismo de elevación de la presión arterial. Y eso fue lo que aprendimos
al evaluar la función arterial en los pacientes hipertensos. Esta es una gráfica resumen que hemos visto en algunos de los retos anteriores, en las cuales hay 3 grandes parámetros que son críticos para entender la función arterial de un paciente hipertenso: la compliance arterial, la resistencia vascular sistémica y el índice cardíaco, los cuales van cambiando por los subtipos y con la edad del paciente. Pero en resumen, esto lo que nos dice es que en los pacientes hipertensos tenemos en esencia 4 grandes fenotipos circulatorios. Uno que llamamos cardiogénico, como el que ilustramos en el ejemplo de la paciente que acabo de mostrarles. Uno que llamamos de vasoconstricción, otro de rigidez arterial y uno que llamamos de condición mixta. Y ahora lo detallaré un poco más. Eso fue lo que recientemente publicamos en un artículo en el Journal of Hypertension, que va a aparecer en el primer número del año 2026 como una publicación inédita en nuestro grupo de investigación, donde logramos demostrar a través del análisis de más de 12,000 pacientes con MAPA no tratados, a quienes les hicimos un análisis de datos muy específico, mirando con modelos de aprendizaje automático o de Machine Learning cuántos grupos de hipertensos habían en esos datos, y encontramos exactamente que habían 4 grupos. Y esos grupos, además de los normotensos, corresponden a los 4 fenotipos que he mencionado, que son el cardiogénico, vasoresistivo o de vasoconstricción, de rigidez arterial y un grupo mixto. Ustedes pueden ver aquí claramente cómo se diferencian. Lo que está en violín azul son los normotensos, NT. Y si lo comparamos con los otros 4 que están allí, pueden ver que el grupo de C1, que llamamos el clúster inicial, tiene claramente un aumento en la frecuencia cardíaca que no se observa en los otros clústeres o grupos. Y si comparamos, por ejemplo, con otros hallazgos como lo que llamamos el índice de presión diastólica con frecuencia cardíaca, miren que estos valores son más altos en los clúster 2, 3 y 4 y es normal en el clúster 1. Y finalmente, el índice entre la presión de pulso y la presión arterial diastólica está muy alto en el clúster 4. Es importante decir que esto nos permitió llegar a una simplificación enorme, porque solamente utilizando los datos del MAPA, presiones, frecuencia cardíaca e índices combinatorios entre los valores del MAPA, podemos descifrar el estado de la función arterial. Básicamente porque la frecuencia cardíaca es un buen indicador de cómo está el gasto. El índice entre la presión diastólica y la frecuencia cardíaca nos mide la resistencia vascular sistémica, y la presión de pulso entre la presión diastólica como índice nos mide la rigidez arterial. Y con esos 3 índices hemos logrado identificar con mucha precisión, sabiendo los datos hemodinámicos de fondo que los hemos analizado previamente, cómo está el sistema circulatorio en los hipertensos y cuáles son los fenotipos. Con esto avanzamos a un flujograma diagnóstico que está aquí resumido y que es parte de lo que se publicó en nuestro artículo que ya mencioné, donde el índice entre la presión diastólica y la frecuencia cardíaca es nuestro punto de partida. Si este índice está bajo, es decir, menor de 1.14, miramos cómo está el índice entre la presión de pulso y la presión arterial diastólica. Si este valor es menor de 0.59, se trata de un fenotipo cardiogénico. Por otro lado, si ese valor es más de 0.59, quiere decir está elevado, no estamos hablando de una rigidez arterial funcional. Siguiendo en el flujograma, podemos ver que si nuestro índice de resistencia vascular está alto, miramos enseguida la frecuencia cardíaca. Si esta frecuencia cardíaca es disminuida por debajo de 75 latidos por minuto, nos fijamos cómo está el índice de rigidez, que es la presión de pulso dividido presión diastólica, y si está disminuido se trata de un fenotipo de vasoconstricción, pero si está alto es una rigidez arterial estructural. Y finalmente, si esa frecuencia cardíaca está mayor de 75 latidos por minuto, es un fenotipo mixto, donde hay varias otras condiciones circulatorias importantes que enseguida mencionaré. Entonces, en resumen, en la mirada a la circulación a través
de los fenotipos nos permite darnos cuenta quiénes tienen un componente predominantemente cardíaco, quiénes tienen un componente predominantemente resistencia vascular sistémica, quiénes tienen rigidez arterial como característica central. Pero hay mezclas entre ellos. Y esas mezclas vienen dadas porque algunos factores circulatorios hacen que el comportamiento no sea exclusivamente sobre el corazón o sobre la vasculatura, sino que hay distintas variaciones. Un caso específico es cuando aumenta el volumen arterial, caso en el cual la compliance arterial se compromete y hay lo que denominamos una rigidez funcional. O también existe lo que se llama aumento en la rigidez dependiente de presión, que también es funcional y es otro fenotipo mixto. Un caso muy particular son los pacientes que tienen respuesta neurogénica, que característicamente la generan tanto sobre el corazón como sobre la vasculatura. Es uno de los casos específicos donde hay un fenotipo mixto y es muy identificable y nos permite saber cuál es el mecanismo central de la elevación arterial en estos pacientes. Entonces, a manera de resumen, la función arterial nos permite entender cuál es el estado no solo de la circulación, sino mecanísticamente que eleva la presión arterial de un paciente. Hay 3 fenotipos claramente relacionados con la función arterial de los 4 que mencioné, los que son puros. Pero hay un cuarto fenotipo que llamamos mixto, que capta las contribuciones de otros mecanismos que no son tan arteriales, por ejemplo, los mecanismos volumétricos debidos a cambios en la función renal o excreción de sodio a nivel renal, los que tienen que ver con la regulación autonómica del sistema nervioso central, específicamente el neurogénico que acabo de mostrarles, pero también los que tienen respuestas endocrinas que hacen parte de la categoría de hipertensión secundaria, frecuentemente muestran un fenotipo mixto. En síntesis, entonces, hemos logrado descifrar mecanísticamente cuál es la causa de elevación de la presión arterial en la mayoría de los pacientes hipertensos, apoyados en el mapa y en las características del perfil de presión arterial, frecuencia cardíaca y unos índices que nos muestran el estado circulatorio de un paciente hipertenso fácilmente identificables a través del mapa de 24 horas. Les agradezco su participación en estos retos clínicos y los espero próximamente en otro nuevo e interesante reto en hipertensión arterial. Muchas gracias.